Muy bien, hermanos. Como ustedes saben, hemos tenido esta secuencia, pero no le he podido seguir mensual como era el plan. Pero no importa, yo lo voy a continuar hasta que termine, porque hay mucho material, en verdad. Y estamos hablando de lo que es el pecado y las características de ella. Y esto es una serie de 12 capítulos en este año 2022. Hermanos, se está terminando el año, ya estamos en noviembre. ¡Wow! ¡Qué rápido! Esto no está fácil, hermano, el Señor viene pronto. Si ustedes no saben, léanselo eso, búsquenlo en Google. La Tierra en este año pasó se puede decir como algún evento sobrenatural, se puede decir, en el cual la Tierra está rotando un poco más rápido que antes. Es como unos cuantos microsegundos, pero está rotando más rápido. Es como que si está avanzando el tiempo más rápido. Y yo me encontré eso fascinante porque es como que si el Señor está acelerando el tiempo y dice, ya, se está acabando, vámonos. ¿Verdad? Está deprisa ya. Y estamos viendo que en el mundo ya estamos viendo mucho conflicto en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a las iglesias, en cuanto a la gente que predica. Todo el mundo dice que es cristiano, pero son impíos. Entonces siguen el camino incorrecto, dándole una falsa apariencia a la gente. La gente dice, bueno, para ser cristiano yo prefiero ser como soy. Y verdaderamente es muy triste lo que está pasando en el mundo entero completamente. Muchos movimientos extraños que verdaderamente yo en otro tiempo nunca lo hubiera ni siquiera imaginado, como por ejemplo esta situación de la posición de aborto. Eso es muy duro, hermanos. Y yo personalmente lo digo y sé que estoy en Zoom y hay quizás muchas personas visitas, pero la iglesia no apoya el aborto, no lo hace. ¿Por qué? Porque eso es una vida, ¿ok? Eso es una vida dentro del vientre. ¿A qué edad empieza un bebé a ser una vida, una vida? Vamos a ver, hermano Rafael. Sí, ya. That's it, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si no es un caso de emergencia o a un momento de peligro, no hay razón por la cual hacerlo. Entonces, yo estoy viendo una muchacha famosa que ella fue la Gatúbela, Catwoman sí, que ella estaba diciendo que eso es un acto de misericordia abortar, ¿verdad? Un acto de misericordia. O sea, que si el niño tiene 6 meses, tiene 8 meses ahí, y tú no lo quieres porque tienes una película que dar y tú no quieres enseñar la barriga, bueno, no hay problema, abórtalo, ¿verdad? Sácalo. Y eso es lo que está pasando en el mundo, hermano. Es una situación bien difícil, bien peligrosa. Y no solamente eso, sino en las escuelas enseñando y quitando las palabras de Dios de toda forma posible. Estamos viviendo en unos tiempos donde ya el evangelio no va a ser sufrido, ya no se va a sufrir el evangelio. Y no me sorprendería si nosotros próximamente seamos perseguidos. Si usted cree que la fe de muchos está débil, imagínense cuando sean perseguidos, ya van a dejar la fe. Y es muy triste lo que está pasando. Este es el momento, hermano, de usted reafirmar su fe. Si usted va a confiar en el Señor Jesucristo, si va a confiar en Jesús, tiene que hacerlo ahora, porque se está acabando el tiempo. Anyways, les recomiendo, wow, se me dañó ahí el PowerPoint. Les recomiendo, hermanos, que visiten nuestra página de YouTube. Es una página, un canal humilde. No estoy diciendo que algo grande de otras cosas, pero si hay material ahí, hermanos, eso es increíble. Hay mucho material bueno, muy bueno, y está todo en series para su gusto y para su utilidad. Próximamente vamos a tener también lo que se llama un podcast. Estamos trabajando con eso también, pero está creciendo poco a poco y eso es lo que me gusta, que crece. Curiosamente, ¿cuántos subscribers tenemos ahora? 126. Eso me lo encontré bien bien chistoso. 126. Yo, mira qué bien. Ok. Pero hay mucho material ahí que les recomiendo que vean también. Y especialmente en esta serie también, de las 12 características del pecado, la pueden ver en serie, la pueden oír mientras están fregando, la pueden oír mientras están lavando el carro, lo que sea. Y usamos muchos ejemplos bíblicos, de personajes bíblicos. El rey David lo usamos mucho, Abraham, Ramsey el segundo, parece ser que él era el rey de Egipto en ese tiempo, no se sabe 100%, pero eso es
una teoría, Sansón, Jeroboam y muchos más. Y la primera característica del pecado que habíamos analizado era que el pecado es irracional. El pecado te lleva a hacer cosas que tú nunca jamás pensaste que ibas a hacer, ¿verdad? El que pensó que nunca iba a ser ladrón, lo es, lo va a hacer, o por lo menos el pecado lo lleva a ese lado, etcétera, etcétera. Y vimos el ejemplo de Amnón y Tamar. Amnón, que fue el hermano de Tamar, hijo de David, fue y se enamoró tanto de su hermana que la violó, como ustedes saben. Y eso es un acto horrendo, ¿verdad? Pero el pecado te lleva a hacer cosas que ridículos, verdaderamente irracionales. La segunda característica es el pecado se justifica en la mente del pecador. El que está siempre en pecado se justifica y dice, bueno, yo lo hice, pero fulano tiene la culpa, o este tiene la culpa, todo el mundo tiene la culpa, pero yo no la tengo. El pecador se torna víctima, esa es la palabra, víctima, ¿verdad? Y nadie toma responsabilidad de su pecado, porque se justifica. Siempre hay una razón muy, muy buena, aparentemente. Eso, vemos el ejemplo del rey Saúl, que nunca dijo yo he pecado. La palabra de él es, bueno, porque el pueblo, no porque fulano, yo lo hice para la gloria de Jehová, etcétera. La tercera característica es que el pecado es más caro de lo que estás dispuesto a pagar. Una persona, muchos de nosotros como creyentes creemos que, bueno, si yo hablo esta mentira, quizá Dios me perdona por ahí, pero esa mentira va largo y te cuesta después. Ustedes saben, hermanos, que se han hecho estudios en el cerebro que cuando una persona miente se sobrecarga de estrés. Y la razón es simple, porque ya ahora tú tienes en la memoria que tú mentiste o hiciste algo malo aquí, digamos que es una mentira, y ahora tú tienes que guardar esa mentira hasta mucho tiempo. Tú tienes que siempre acordarte de que tú dijiste tal cosa, ¿verdad? Entonces, tú tienes que traerlo a la memoria y no zafarte en algo. Tú tienes como un estrés bien extraño. Científicamente se ha demostrado que cuando una persona miente, entra en un nivel de estrés muy, muy alto. Pero también hay otros casos en el que uno comete una infracción, un pecado, y cree que el resultado va a ser pequeño, pero siempre es más y más grande, más costoso de lo que tú jamás imaginaste. Vimos el ejemplo del rey David, que el pecado que él tuvo con Betsabé, ustedes saben muy bien que él tomó a una mujer casada, ¿verdad? Y mató a su esposo después y creyó que todo estaba bien. Y después vino el profeta y le dijo, mira, tú eres aquel hombre, aquel que ha tomado la ovejita de ese pobre hombre, de ese hombre pobre. Ustedes saben la analogía que usamos ahí. Y sabemos que David sufrió mucho porque todos sus hijos sufrieron. Absalón lo fue y lo persiguió, después murió. La misma Tamar, ¿verdad? Sufrió también, fue violada. Después mataron a Amnón también, entre otros. Es muy, muy duro verdaderamente lo que el pecado trae de consecuencias. Pero el pecado, en la cuarta característica, es que el pecado nunca se paga solo. Tú no eres el único. Mira, si tú entras en una situación difícil, tu familia va a sufrir las consecuencias porque ellos sufren por ti. Ellos sufren por ti. Tu esposa sufre por ti. Tus hijos sufren por ti. Imagínense ustedes en un divorcio, los hijos sufren. El que se divorcia cree que ya salió de eso. Ah, bueno, pero los muchachos van a estar bien, yo le voy a dar dinero. El dinero no sirve. El dinero no sirve. Ustedes ven a estos famosos casándose y divorciándose en un año, teniendo 2 y 3 hijos, y creen que estos hijos van a estar bien porque tienen dinero, porque tienen una mujer que le limpia la casa, porque tienen un carro. Que esto. Salen hombres y mujeres malos en una sociedad perversa porque nunca conocieron lo que es papá y mamá. El pecado nunca lo pagas solo. Recuérdate, antes de cometer una infracción, ¿quién está pagando las consecuencias? Y no soy yo. Y vimos el ejemplo de Acán, ¿verdad? En las escrituras, en Josué capítulo 7, versículo 1. Él fue el que robó el manto babilónico, pero su familia entera sufrió las consecuencias y fueron apedreados y muertos, aún sus hijos. Así que la quinta característica fue que es que el pecado te seduce. Nunca Satanás te va a tentar a pecado con algo que a ti no te gusta. Siempre con lo agradable, siempre con la lógica. Yo tengo, solamente por lo que dice las escrituras, en Génesis capítulo 3, que con Satanás no se puede hablar. Tú vas a perder la conversación. Satanás tiene unos argumentos muy, muy feos, ¿verdad? Y te seduce a pecar, te seduce siempre a entrar
en situaciones que verdaderamente no te convienen. Vimos el ejemplo de Eva. Aquí tengo la cita equivocada, Santiago 1, porque es Génesis capítulo 3. Ejemplo de Eva, cuando ella empezó en conversación con Satanás, y Satanás le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que cuando tú tomes de este fruto, ¿verdad? Serás como Dios. Uy, qué lindo, serás como Dios, serás de su nivel. Y sabemos que la tentación de Eva no fue el fruto, fue ser igual, ¿verdad? Y muy, muy triste lo que pasó. Y ahora nosotros estamos pagando la consecuencia. Mi esposa, cada vez que le da su tiempo del mes, ella dice, ay, Eva, ay, ¿verdad? Porque verdaderamente ustedes las damas sufren mucho por eso. Cada vez que dan a luz, ustedes saben a quién mirar, ¿verdad? Sexta característica, el pecado afecta a tu futura generación. No lo pagas tú solo, ok, pero también tu otra generación lo paga. Se han hecho estudios que personas que entran al licor, en la adicción del licor, sus hijos tienen un gran porcentaje de entrar al alcoholismo también. Y eso pasa con todo pecado, hermanos. Toda adicción, todo pecado, tus hijos lo adquieren. Y de los hijos de tus hijos también lo adquieren. Y es muy, muy triste lo que está pasando con eso. La séptima característica es que el pecado endurece el corazón. Ese fue el último que di hace poco. El corazón es endurecido a tal punto donde nadie no quiere obedecer, no quiere someterse. Yo sé lo que hago, esto es lo que voy a hacer. Y vimos el ejemplo de Faraón, que aunque vio todos los milagros que Dios estaba haciendo a través de Moisés, no hizo caso ni se dobló, no dobló las rodillas. Y tenemos que pensar en esto, hermanos. Cuando el corazón está endurecido, ustedes creerán, bueno, solamente Dios. Óiganse, ni Dios puede. ¿Saben por qué? No es porque Dios no tiene el poder. Es que ese corazón está en rebeldía contra Dios. Está en rebeldía contra Dios. Ya no puede entrar. Ustedes no le han predicado a su familiar y hay algunos que no lo reciben a como dé lugar. Es que no. Y sé que se la saben todas. No, porque porque el evangelio, no, porque el cristianismo, no, porque la Biblia vino de tal sitio. Y tú le hablas y le predicas y le enseñas. La escritura, mira lo que dicen. Y que no. Hermano, el hermano Alipio dice algo que a mí me llama mucha atención y me gusta mucho. Es que, miren, hermanos, y Moisés también lo dice muchas veces, nadie puede ser salvo por la fuerza, ¿verdad? Nadie puede ser salvo fuera de su voluntad. Es que la persona tiene que decidir. Y cuando una persona tiene el corazón endurecido, no hay forma, hermano, no hay forma. Es muy, muy triste. Yo tengo la tendencia a pensar, hermanos, que hay personas que no van a ser salvas, que no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y usted y yo somos atalaya y tenemos que ser atalaya y vamos a predicar el evangelio. Pero esa sangre no está en su cabeza ya. Eso le corresponde a la persona. Así que no se eche la culpa. La octava característica es que el pecado infiltra la iglesia. La iglesia no es inmune al pecado, hermanos. El pecado puede infiltrar la iglesia transformándola en un centro de comercio o un lugar de confusión. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 13. Lo tengo aquí en la pantalla para su gusto. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esta es una versión Mateo, que está en Mateo capítulo 5, versículo 13, pero ese mismo texto se menciona en los otros evangelios, por ejemplo en Lucas capítulo 14, versículo 34 y 35, que dice literalmente lo mismo, pero con algunas palabras diferentes. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, la palabra insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos que ver algunas características de la sal. Primero, la sal preserva. La sal es usada para preservar. Antes de que existiera la nevera, se usaba la sal. ¿Okay? Nosotros damos gracias a Dios que la nevera fue inventada. Pero antes se mantenía la carne en unas cajas llenas de sal de mar, por cierto. No es la sal que ustedes compran en la tienda que ya está procesada. Son chunkies. Allá en Santo Domingo todavía lo venden como una piedrita. Y yo me la comía un pedacito así, riquísimo. La sal, sí, un cubito de sal. No, Moisés, no se burle, Moisés, no se burle. Pero sí, es rico, la sal así. Y la usan para el pescado. Por eso es que en la República Dominicana la comida sabe diferente. Porque usan esa sal así.
Uf, qué rico. Ya me está dando hambre. Anyways, la sal preserva la carne, preserva los alimentos, da sabor al alimento. ¿Cómo hacen? Hay personas que se comen el huevo así, sin sal. Yo personalmente no me importa si me la como así. Pero la sal hace una diferencia enorme en la comida. Es enorme, hermanos. Eso es radical. Yo personalmente no me gusta el arroz chino. No sabía nada. Es como comiendo esponja. No sé. Tú sabes. Pero si comemos arroz chino, si Ariel viene y hace una carne buena y le unta la salsa, coge un chin de sal de ahí y entonces uno se la come, pero de otra manera no. La sal desinfecta, se usa para tipo de heridas e infección, aunque eso pica como el caray, pero es útil para desinfectar, quita bacterias. También blanquea, no sé si ustedes supieron eso, pero la sal blanquea. Yo aprendí eso cuando estaba haciendo este estudio, es que si un t-shirt se le mancha de color de otra ropa, tú tienes que ponerla en una cubeta con sal y agua y el color se le va, el color de la mancha. Muy interesante. Yo estaba viendo eso en YouTube y miren qué curioso. Tanta camisa que yo he botado. Pero, bueno, las características de la iglesia son semejantes, hermano. La iglesia preserva, somos preservadores de las leyes de Dios. Ustedes saben, hermanos, lo que está pasando con muchas iglesias, que al ver que el mundo está cambiando de una manera u otra, quieren cambiar con el mundo también. Y quieren ser como el mundo para que no haya pleito, para que la gente puedan venir y puedan, no, vengan para que vengan. Pero están dejando de ser preservadores de lo bueno, de la justicia de Dios, de los mandamientos de Dios, ¿verdad? La iglesia da sabor, sazona las cosas, ¿verdad? Todo tipo de conversación, hermano, el creyente sazona esas conversaciones. Nosotros no somos copartícipes de conversaciones pecaminosas, ¿verdad? Es más, nosotros transformamos las conversaciones. Le decimos, sí, pero vamos a cambiarla así, pa. Por eso, hermano, que cuando usted estaba escuchando a un hermano que quizá no lo está pensando en ese momento, pero está funcionando como chismoso, usted le dice inmediatamente, sí, hermano, pero vamos a dejar esa conversación, vamos a ir a esto. ¿Usted me entiende? A mí me gustaba mucho como me hablaba el hermano que ya está en la gloria, el hermano Luis de la Rosa, y lo menciono siempre porque es que fue muy ejemplar para mí. Y lo único que él hablaba era de la Biblia, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando yo venía, por ejemplo, a traerle una conversación de algo que él quizás no estaba con partícipe, él me decía, sí, pero vamos a estudiar Filipenses capítulo 4. Y yo, ok, buf. Y usted me entiende, el creyente debe de ser de esa manera y a veces no lo somos, no estoy diciendo que somos perfectos, pero vamos a ir mejorando hacia ese lado. Nosotros tenemos que desinfectar, ¿verdad? Somos desinfectantes en el sentido espiritual. Nosotros traemos el evangelio donde quiera, en todo lugar, y venimos con una conducta que debe de ser, el hermano Tomás muchas veces lo dice, el cristiano debe de ser, y es cierto, debemos de ser, ¿verdad? Luz en medio de las tinieblas. En todo lugar nosotros somos desinfectantes. Nosotros cuando entramos a una habitación y hay una conversación pecaminosa, la gente tiene que callar, ¿verdad? Y decir, ay, no lo diga porque fulano está aquí, de respeto, ¿verdad? Y eso se está perdiendo. Y la iglesia obviamente está blanqueada por la sangre de Cristo y mucho más. Pero la iglesia está muchas veces, no estoy hablando de esta, estoy hablando de generalmente la iglesia en el mundo, se está convirtiendo insípida, ¿verdad? Es cuando la iglesia es tan depravada que no hay diferencia entre ella y el mundo. Hay iglesias, hermanos, que uno no sabe si es un concierto o una iglesia. Y suena lindo y tiene buena música y tiene buena guitarra, buen piano, muy cosas. Yo no tengo nada en contra de la música en sí. Hay hermanos que oyen su bachata cristiana en la casa y yo no tengo problema. Si usted me invita a su casa, yo no me voy a enojar con eso, hermano. Yo digo, ok, bien. Pero no podemos decir en ninguna manera la iglesia, donde está el conjunto de hermanos, que es lo mismo, no es lo mismo. La iglesia se está convirtiendo insípida porque se está adaptando mucho al mundo. En este caso, la iglesia pierde su misión original, está perdiendo el motivo por la cual nos estamos reuniendo, la razón principal, lo más importante, no es entretenimiento, no es hacerte sentirte bien, no es una terapia de yoga, esto es para predicarte el evangelio, predicar la palabra exactamente como está escrita,
¿verdad? Y obedecerla y declarar el pecado, ¿verdad? Declarar el pecado. ¿Y qué pasa? Con la iglesia que no hace eso, sí, se le llena la iglesia de mucha gente, pero por Dios es desechada. Y después, luego, más luego, hermanos, es desechada por los hombres. Es desechada por los hombres después. Vamos a ver 3 formas en esta mañana cómo el pecado infiltra a la iglesia. Y con esto, hermanos, digo que toda iglesia es puesta en este peligro para entrar en este tipo, o sea, entrar el pecado dentro de la iglesia. Y como estamos hablando de una característica del pecado, el pecado infiltra, ¿verdad? Infiltra aún la institución puesta por Dios, que es la iglesia. Una de ellas es que la iglesia se torna tolerante. Una forma en la cual el pecado puede entrar es cuando la iglesia se torna tolerante, tolerante al pecado. Vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos bíblicos. La iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 16. Yo se lo voy a leer para su gusto. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Wow, suena como la 126 que está en Manhattan. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea que parece ser que esta iglesia de Pérgamo estaba tolerante, era tolerante a falsas doctrinas dentro de la congregación, ¿verdad? Y no era cualquier doctrina, era una doctrina tan falsa que era la doctrina de Balaam, ¿verdad? Y ustedes saben, muchos de ustedes, los que están aquí, para la visita que no conocen a Balaam, Balaam era se puede decir un falso profeta, un profeta llamado por sí mismo, ¿verdad? O su propio título, pero Dios le habló a Balaam. Y es curioso porque la Biblia dice que este hombre era profeta, pero Dios no estaba contento con él. Balaam era movido por el dinero, mucho. Y aún un burro le llegó a hablar a Balaam. Yo no sé usted, pero si a mí un burro me habla, yo me espanto y ando corriendo. Pero Balaam empezó a discutir con el burro. Y verdaderamente no es la porción bíblica que vamos a estar estudiando hoy. Y es muy interesante que Balaam estaba tan corrompido que él hablando con un burro no le sorprendió, ¿verdad? Pero Dios le había dicho a él que no maldijera al pueblo israelita. Pero Balaam, al fin del cabo, entre comillas, obedeció a Dios y después de ahí encontró otra forma de cómo maldecir al pueblo de otra forma, ¿verdad? Él no lo maldijo directamente. Él le dijo, miren, yo no lo puedo maldecir directamente, pero lo que yo le voy a decir es que el pueblo israelita le fascina mucho adorar a dioses paganos y también las mujeres de otros pueblos. Entonces, ¿qué sucedió? Balaam le dio un buen consejo, un mal consejo, ¿verdad? Un maligno consejo a los enemigos israelitas, y así fue que el pueblo de Israel pecó contra Dios. No voy a dar la historia entera en esta mañana porque ese no es parte del tema, pero la doctrina de Balaam es el del engaño y de la decadencia de la iglesia, o bueno, del pueblo de Israel y por ende también de la iglesia, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces hay otra doctrina que ellos tenían guardada ahí que no le daban mucha mente, lo toleraban. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces tenía 2 doctrinas ahí raras, esta iglesia de Pérgamo, y la toleraba. Y Dios decía, no, espérate. Ahora, nosotros no sabemos cuál es el contexto de cómo la iglesia de Pérgamo llegó a esta situación. Pero eso puede pasar en cualquier iglesia, cuando se convierte tolerante al pecado. También vemos el ejemplo de la iglesia de Tiatira, que tiene
algo semejante de problema. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 20 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Estamos bien todo, Tiatira, muy bien hecho. Pero entonces dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, la palabra tolerar, toleras a que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, ¿cómo la iglesia puede convertirse tolerante al pecado? Es cuando la iglesia quiere mantener la paz con el mundo. Y saben, hermano, algo muy interesante es que el cristiano no está llamado a estar en paz técnicamente. Es guerra, es pleito. Y no estoy hablando de que nosotros somos violentos y que vamos a hacer una huelga. No estoy hablando de eso. Nosotros no tenemos interés de hacer guerra física. Es una guerra de conceptos y posición moral y espiritual. ¿Ok? La iglesia no está llamada a estar en paz con el mundo, ni a compartir sus pensamientos, ni tampoco a entenderlos. Bueno, yo quiero entender qué pasa con... El pecado no se entiende, hermanos. Con el pecado no se razona. Quiero que ustedes sepan, hermano, con el pecado no se razona. Bueno, es que a la juventud le gusta esto. No, no, con el pecado no se razona. Si tú le das el brazo, te coge el pie también. ¿Me entiendes? Y una iglesia que, bueno, vamos a dejar pasar esta porque esto no es nada. Cuando viene a ver, hay que dejar pasar las otras. Yo le quiero dar un ejemplo interesante que es muy delicado. La mujer y el pantalón. Quizás hay damas que se ponen un pantalón que es elegante, que tiene una textura ancha y para una oficina no se ve mal. Y si fuera el caso de que hubiera un pantalón que se ve decente para una dama, no hay ningún problema. Recuérdense que damas, y la jovencita en particular, el ojo del hombre tiene conciencia propia, ¿verdad? Es muy difícil dominar los ojos. El varón sabe, los machos que están aquí, que son varones, saben, ¿verdad? Lo que estoy hablando, ¿verdad? Eso es difícil, controlar esos ojos. Es difícil controlar el cerebro. Es una guerra constante, ¿verdad? Cuando yo estaba soltero, yo era operación acera, mirando siempre el piso, porque es que no había forma de uno controlar, ¿verdad? Y los pensamientos surgen. Miren, el hombre tiene la capacidad de ver a una mujer totalmente vestida y sabe cómo se ve desnuda. Increíble, pero cierto, es peligrosísimo. Entonces, la mujer no está llamada a llamar en tentación al hombre. Es más, cuando la mujer está en la calle vistiéndose como ella quiere, ella cree que va a encontrar un hombre bueno, que le va a hacer el bien, que se va a casar con ella, que le va a traer un anillo. No están pensando en eso los hombres, están pensando en cama. Por lo tanto, es peligrosísimo. La vestimenta de la mujer puede llevar al hombre al pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que, se pueden poner un pantalón decente, pero entonces viene una mujer que quizá dice, bueno, todas las mujeres se están poniendo pantalones, me voy a poner esto, apretar esta licra, ¡pra! Y viene a la iglesia. Entonces, si usted le dice algo a esa hermana, ese pantalón no se ve adecuado. Sí, pero todas las mujeres se ponen pantalón, ¿me doy a entender? Entonces, se culpa a la iglesia por ser intolerante. Ay, pero es que, ¿cómo que las mujeres no se pueden poner pantalón? Pero es que tú tienes que pensar que no todos son como tú. Hay una persona que no va a obedecer el mandamiento, ni se va a vestir prudentemente. Por lo tanto, se hace un mandato que no necesariamente lo dice en la Biblia, no se pongan pantalón, la Biblia no dice eso, pero la Biblia dice que todo se haga decentemente y en orden. Entonces se dice, hermana, anden en su falda aquí en la iglesia. Eso es todo. Y quizá alguna se va a enojar, otra se va a enojar, pero, para evitar que esa hermanita venga con esa licra y no se le pueda decir nada, es mejor que todos se vistan adecuadamente. ¿Me doy a entender? Esto es algo teológico, hermano, que verdaderamente no puedo decirle de una manera muy precisa que el pantalón está en la Biblia, pero definitivamente el vestimento es importante en la iglesia. Y la Biblia dice definitivamente que nosotros debemos de vestirnos en orden para no causar tentación a nuestros hermanos, ¿verdad? Pero cuando nos convertimos tolerantes a un pecado, entonces abrimos la puerta para todo pecado.
Y la Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, que no podemos ser amigos del mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Inmediatamente usted entra de acuerdo con la teoría que el mundo está promoviendo, usted es enemigo de Dios. Dios no quiere saber de este mundo. El hermano Alipio había dicho una vez, la gente dice, que Dios ama al pecador. No, eso no es cierto. Espérate un momentito. Dios ama al ser humano, ¿verdad? En ese sentido. Pero no es de que él ama al pecador, diga, yo te amo aunque tú estés pecando. No, espérate, así no. Así no. Incluso dice la palabra de Dios que él está irado con el impío todos los días. Todos los días, esto es una cosa constante, esto es una guerra. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es todo. Y en otros casos, las iglesias dejan los principios bíblicos para no asustar a los que visitan. Vamos a tolerar lo que está pasando porque no queremos asustar a la gente que nos visita. No queremos asustar a la gente que están en YouTube, que nos están visitando por Zoom. No queremos que se asusten. Hermano, predique la palabra y olvídese de quien se ofenda. El que lo va a recibir, el que tiene oído va a oír. Y el que no tiene oído se va a ir. Eso es todo. Y si ustedes ven que la iglesia está más pequeña, qué sé yo, aunque muchas veces se llena y todo, pero hay veces que está más vacía, no se preocupe de eso no es su responsabilidad, esa es la responsabilidad de Dios. ¿Me da a entender? Esa no es preocupación. Mire, yo dejé de preocuparme de eso, ya yo no pienso en número. Ya yo no pienso en número de gente. Yo lo que pienso es en los que están redimidos. Es que la puerta es estrecha, es pequeña, es una puerta bien fina. Y solamente son pocos los que van a entrar, y de a uno en uno que van a entrar en una fila, ¿verdad? Juan 6:60, ustedes ven que Jesucristo estaba predicándole a una multitud de 5,000 personas y al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y toda la palabra del Señor era muy dura para ellos. Y al final de cuentas, ¿qué pasó? Que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y ustedes creen, y Jesucristo dijo, come back, vuelvan. No, le dijo a los apóstoles, ustedes también quieren irse, váyanse, no hay problema. No hay problema. ¿Ustedes saben cuánto porcentaje se quedó de los 5,000? Ustedes hacen un cálculo matemático. El menos del 1% se quedó. 11 apóstoles, ni siquiera 12, porque uno de esos era el mismo diablo. 11 se quedaron de 5,000. Punto número 2, ¿cómo la iglesia puede entrar, se puede infiltrar el pecado? Es que la iglesia deja de preservar la santidad. Y eso es muy posible. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 4, da el ejemplo de la iglesia de Sardis, que dice, escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Sardis. Ojo, cuando dice al ángel, no está hablando de un ángel literal, está hablando lo más probable de un anciano, un pastor de esa iglesia. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una iglesia full puede estar muerta espiritual. Full muerta. ¿Qué ustedes dicen de una iglesia que dice pare de sufrir? Eso está muerto. Ahí no hay nada. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero siempre en ese grupo hay un poquito de personas que son redimidas, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Ustedes ven que dice manchado su vestidura, porque no se pervertieron, mantuvieron su santidad. Santidad es apartado, o sea, estuvieron apartados para Dios. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, mantuvieron la santidad. Hebreos 12:14 dice que seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es urgente, hermano, en la iglesia, urgente. Más importante que programas, más importante que música, más importante que todo es la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Una alabanza que no está hecha en santidad no puede pasar ni siquiera de este techo. Una oración sin santidad no puede pasar este techo. La santidad es muy importante, hermanos. Salmo 93:5 dice que la santidad conviene a tu casa. Conviene. Primera de Pedro,
capítulo 1, versículos 15 al 16, dice que, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esa es la naturaleza nueva del creyente. Muchas iglesias no hablan de la importancia de la santidad. No se menciona, shh, no digas nada, para que nadie se ofenda. ¿Me doy a entender? Y el mismo apóstol Pablo sufrió las consecuencias de eso. Porque cuando él hablaba en contra del pecado, la gente decía, él no es apóstol, nada. Él no es apóstol. Muchos lo consideraban que él no era apóstol. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él hablaba de esta manera. Porque aún, en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Él reprendía el pecado, la gente no le gustaba, sáquenlo de ahí, que ese no es apóstol, nada. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando. Y punto número 3, o forma número 3 de cómo el pecado infiltra a la iglesia, cuando la iglesia le entra lo que es la avaricia. Gracias al Señor, que yo estoy trabajando aquí, y yo le puedo decir, hermano, gracias al Señor, en esta iglesia no ha entrado esa cuestión. Y ustedes me dirán, ¿cómo va a ser? Seguro que no ha entrado ni un chin. Le estoy diciendo, hermano, miren, cuando una iglesia entra en la avaricia, entra como la iglesia de la Odisea. Y porque me está pasando el tiempo y tengo que enseñarle un video de YouTube, ¿ok? Para que ustedes vean lo que está pasando, para que ustedes vean qué es una iglesia con avaricia, ¿verdad? Me van a dar el tiempecito, yo creo. Me dan el chance porque hay misioneros que cogen su tiempo, yo voy a coger el mío también un chinchín. Pero, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué él era tibio? ¿Por qué la iglesia de la Odisea era tibia? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, esta era una iglesia que pensaba que los bienes materiales eran suficientes. Ya, con esto Dios nos está bendiciendo. Una iglesia que prospera materialmente no necesariamente prospera espiritualmente, hermano. Y tenemos nosotros como humanos la tendencia de pensar que cuando un hermano le está yendo bien materialmente, también le está yendo bien espiritualmente. No son lo mismo, hermano. Hay personas que viven en pecado y son millonarios. Eso no tiene que ver. Es más, yo he visto más bien que creyentes que están sirviendo al Señor y le entra un cáncer. Eso fue el problema que pasó con los amigos de Job. Ellos asumían que los bienes materiales tenían una correlación con el bien espiritual. Y yo le dije, no, espérate. A toditos los amigos le dije, ustedes todos están mal. Es más, yo voy a pedirle a Job que oren por ustedes, porque si no, yo estoy enojado con ustedes. ¿Tú puedes ir al rico lleno de dinero al infierno? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Verdad? Yo he visto hermanos que están viniendo a la iglesia temprano y se les explota una goma, por allá, lejos, y estar desesperado por llegar a la iglesia y la goma explotar. Sin embargo, hay otros que no quieren llegar a tiempo y cuando le da la gana y nunca se le explota la llanta una sola vez. Eso es interesante. Pero lo que pasa es que se nos olvida que el príncipe de este mundo es Satanás. Por lo tanto, Satanás no pelea con lo suyo. Porque cada reino que se divide contra sí mismo no puede permanecer. Por lo tanto, Satanás no embroma con lo que no son creyentes y lo que no sirven. Él no embroma con ellos. ¿Tú sabes con quién embroma? Con el creyente, el genuino, el que busca de Dios, que quiere adorar, que quiere servir. Si tú quieres servir al Señor, prepárate porque tú eres enemigo número 1 de Satanás. Pero ¿qué pasa con estas iglesias? Bueno, ellos no quieren personas que reciban a Cristo ni que estudien la palabra, no, ellos quieren un jet. Pastor Jesse, por ejemplo, Jesse Duplantis pide a sus miembros por un jet de $54 millones. Y esto es uno de sus 4 jets. Tenemos también aquí al pastor Joel Austin, él es bien famoso, él hace muchísimos libros. Él tiene un net worth, para los que no saben, es el valor de todas sus posesiones en total, que ellos pueden vender, pueden liquidar, pueden venderlo rápido, en $100 millones. ¿Y de dónde viene ese dinero? De su propia compañía, porque si fuera de su propia compañía no hay problema. Hay ricos que son creyentes, hermano. No podemos decir que no. Claro que sí, hay muchos ricos que son creyentes.
Pero este hombre, él es rico, es por las ofrendas. ¿Usted me entiende? Él es rico por las ofrendas. Y la iglesia de él recibe 70 millones de dólares al año en ofrenda. Y a la iglesia 126 arracando, para pintar, para hacer esto, para arreglar esto, para comprar un instrumento, Señor. Y esta gente no. Nosotros estamos haciendo un estimado, Ariel y yo, de cuánto una persona tiene que dar al año para que equivalga a esto. Y nosotros hicimos un cálculo rarísimo. Pues créanme que fue genuino. Tienen que dar aproximadamente casi unos $10,000 al año. Son casi $1,000 mensuales, una familia. 800, digamos, dólares mensuales. ¿Quién de ustedes da $800 mensuales? No lo levante la mano porque yo no quiero saber. Pero $800 mensuales, ¿verdad? Esta iglesia tiene miles y miles de familias dando $800 mensuales. Obviamente equivale a 70 millones de dólares al año. Pero él es poca cosa. Él es un shrimp comparado con este fulano, Pastor Kenneth Copeland. Él tiene el net worth de 300 millones de dólares. Y eso se lo voy a enseñar en YouTube, una porción breve. Y esto es lo que llaman los teleevangelistas. Y eso es lo que está pasando en el mundo ahora. Quizás muchos de nosotros no lo oímos mucho, no lo vemos mucho, pero esas iglesias hacen otras iglesias como si fuera un franchise. ¿Cómo se dice franchise, Rafael, en español? Una franquicia. Es como un McDonald's. Tú abres una aquí, abres una allí, una allí. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a abrir una juvenil aquí. Y tú ves a todos esos muchachos y todas esas cosas. Y qué espectáculo y todo música. Y pum, 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 pum. Pero no, yo y Ariel estábamos viendo un canal de YouTube, se llama Life Church TV, que es una iglesia grandísima. Y cada cierto minuto ellos hablan del 10% de la ofrenda, cada cierto minuto. Pero recuérdate que Dios le agrada la obediencia, por lo tanto, mantén tu 10% de ofrenda. Digo yo, wow, qué chévere. Y nosotros en la iglesia 126, hermano, el amigo que nos visita no ofrende, no se preocupe de eso, que nosotros no tenemos importancia de eso. La importancia es tu corazón. ¿Me va a entender? Esto es cuando entra la avaricia en la iglesia. Y cuando una iglesia y sus líderes se enfocan en los bienes materiales, dejan de ser una iglesia y se convierten en un culto a Satanás. Eso es todo. Tan llena de gente. Y suena bonito. Pero ahí el pastor no es posible que se pueda dedicar el tiempo a 1 millón de personas en un salón de ¿cómo se dice? Un estadio, ¿verdad? De gente. No, él no se preocupa por eso. Tú ven, canta bonito, despreocúpate de todo y da tu ofrenda. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Bueno, primero debemos predicar la palabra sin temor a ofender. Si no estamos firmes en lo que creemos, seremos pisoteados por el mundo. Yo no entiendo, hermano. El musulmán defiende su religión como una fiera, hasta con dinamita. El creyente vende su doctrina. El creyente la vende rápido. No, hermano, no se preocupe por quien se ofenda, predique el evangelio y no se preocupe. Y sea genuino, ¿verdad? Con la fe que usted ha creído. Segundo, debemos practicar, predicar y preservar la santidad. No nos doblemos ante la presión del mundo. Tenemos que preservar la santidad de la iglesia. Y último es que la iglesia debe mantener la pureza del evangelio, apartándose de la avaricia y no venderla por dinero.